Ya estamos en tiempo de historia, como todos los miércoles. Es hora de saludar a nuestras historiadoras oficiales del programa, María y Laura Lara, desde UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, y desde ese rinconcito, en este caso en Azuqueca de Henares, desde donde nos cuentan mil y una historias de lo que ha sido el acontecer de España y del resto del mundo, teniendo como base algunos temas que ahora son de actualidad. Estamos hablando de nuestra sección Princesas en Jeans, como todos los miércoles. María Lara, buenos días. Hola César, Y lo primero, antes de que las cosas se pongan peor, feliz Navidad. feliz Navidad. Porque hoy vamos a hablar precisamente de algunas Navidades que, como esta tristemente, no fueron todo lo ortodoxas que deberían ser. Y hablamos de unas Navidades que no se celebraron como Dios manda, por aquello de las pandemias y, en este caso, enfermedades o plagas similares a las que estamos sufriendo en este final del año 2020, María, porque eso no es nuevo. Ya podemos hablar de Navidades que se frustraron gracias precisamente a algunas de estas pandemias a lo largo de la historia, ¿verdad? Efectivamente, ahora que en 2020 estamos sufriendo la pandemia de coronavirus y está el debate entre qué son los allegados, cuántos comensales pueden ir a la cena de Nochebuena dentro de una misma familia, cómo se organizan los desplazamientos, pues tenemos que pensar que a lo largo de la historia han sido numerosas las navidades que se han visto deslucidas por epidemia, porque las enfermedades han estado lamentablemente presentes en la historia del ser humano. Y así encontramos que en el siglo XIV se calcula que 1/3 de la población europea falleció a causa de la peste negra. Entonces se achacaba erróneamente el origen de la peste al castigo divino. Eso es incierto. Tardó en descubrirse que la peste era causada por la picadura de las pulgas de los roedores, que en buena medida iban en los barcos y así llegaban de un país a otro con los comerciantes y con las tropas militares que se desplazaban para la guerra. Y después de la Baja Edad Media, en la Edad Moderna, en el tiempo de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón, de Velázquez y Murillo, hubo también peste. Y ahí se hablaba, a partir del Renacimiento y luego en el Barroco, de que el origen de la enfermedad estaba en una conjunción astral. Tampoco era correcto, y además se popularizaron fake news relativas a trucos caseros para combatir la enfermedad. Eran auténticas aberraciones, eran disparates lo que se proponía como remedio, como por ejemplo sacrificar caballos o beber orina. O sea que las fake news, entiendo, María, que no son algo que se haya inventado ahora a caballo de las redes sociales, ni mucho menos. No, estaban ya presentes incluso antes de que existiera el libro, cuando existía el papiro como material de escritura. También en esos momentos la gente era propicia a dejarse llevar por un fervor desmesurado. Es bueno y tiene sus ventajas tener cada uno sus creencias, pero cuando se organizaban rogativas y procesiones públicas para tratar de atajar la enfermedad era peor, porque había más posibilidad de contacto de unos individuos con otros y por tanto más infección y más contagio. En cualquier caso, además, también lo que sí es cierto, María, es que entonces aquella peste negra no interrumpiría tanto unas fiestas navideñas, teniendo en cuenta que fuera de lo puramente religioso, me imagino que no tendrían, bueno, pues la algarabía y la rimbombancia con las que, por ejemplo, lo celebramos ahora en Europa o en Estados Unidos. Es que además la sociedad de consumo no se había inventado y por tanto pues era todo más a nivel local, familiar y bueno, pues pasar una cena como otra del año, pero con ese recuerdo cristiano. Cuando ha tenido lugar este año, a finales de noviembre, Thanksgiving Day,
se vio como en Estados Unidos parecía que en principio pues no iba a haber tanta movilidad como el año pasado, 55 millones de desplazamientos, lo contamos aquí en Princesas en Jeans, pero ahora se ha visto con el recuento que solo descendió en un 10% el número de desplazamientos, es decir, que hubo 50 millones de desplazamientos por Estados Unidos para ir a cenar el pavo en esa noche de Acción de Gracias, y unas semanas después llegaron los contagios. Entonces mandamos a todas las personas a que reflexionen y para que estén conscientes de que hay que tomar precaución, que hay que tomar prevenciones y que al año que viene se podrá celebrar de otro modo la Nochebuena o la Nochevieja cuando todo esto pase, pero que una noche pasa muy rápido y lo importante es estar vivo. Se puede hablar por teléfono con los allegados, con los familiares, y no pasa nada porque cada uno tenga que cenar en su casa. Además, te ibas a Estados Unidos ahora, María, con Acción de Gracias, y no solo ocurrió allí, sino algo parecido, mucho más cerca lo tenemos con nuestro puente de la Constitución y la Inmaculada, donde también de alguna forma disparó los contagios. Y en octubre también pasó con el Pilar. la fiesta del Pilar. Bueno, ¿qué pasó en el año 1889? Porque situaciones de este tipo tristemente han sido, casi podemos decir, cíclicas a lo largo de la historia. Desde 2015 la Organización Mundial de la Salud no permite que se le ponga el nombre de una persona o de un lugar o de un país a una enfermedad. Lo contamos Laura Lara y yo en nuestro nuevo libro, Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir. Pero, sin embargo, en fechas pretéritas eso era posible. Así que a la epidemia de 1889 la bautizaron como la gripe rusa o la gripe de San Petersburgo. Y llegó a Madrid y en general a España en el mes de diciembre de ese año, 1889. De manera que ahí los políticos tuvieron un fallo grave, no acertaron tampoco, porque lo que sucedió es que al principio se pensó que se trataba de una epidemia de dengue, después ya se vio que era la gripe, pero se habría aminorado el número de contagios si hubieran adelantado las vacaciones escolares de los niños en ese diciembre de 1889. No lo hicieron porque al principio todo parecía ser una enfermedad muy leve y después, cuando empezó a morir la población y cuando se vio que los diputados no podían ir al Congreso porque estaban afectados, se cerró la actividad del Congreso de los Diputados, el personal sanitario también empezó a caer enfermo y quedaron aguadas las Navidades de 1889. Esas que, si bien no tenían el mismo carácter comercial de la peste negra, pero ya me imagino que un poquito más se celebraban, ¿no? Porque la sociedad había evolucionado un poquito más. Sí, y como explicará ahora Laura, relativo a la gripe de 1918, que en España se actuó con filosofía y la población, en fin, aguantó estoicamente que le hubieran colgado el San Benito a España de una gripe cuyo origen estaba en Kansas, pues tiempo antes, en 1889, a la gripe de San Petersburgo, coloquialmente se la llamó en España el trancazo. Bueno, pues de la gripe de 1918, la gripe española, en ese caso nos tocó a nosotros el San Benito, como en la Navidad de 1889 le tocó a los rusos. Vamos a hablar ahora con Laura Lara, ¿de acuerdo? Efectivamente, paso a Laura. Feliz Navidad, María, y hasta la semana que viene. Igualmente. Hablamos ahora con Laura Lara sobre esa gripe de 1918 que ya en nuestra sección Letras desde el confinamiento que hacíamos hace algunos meses comentamos detalladamente, la mal llamada gripe española. Laura, buenos días. Buenos días, César. Bueno, feliz Navidad también lo primero, que estamos a horas de celebrar ese día de la Nochebuena hoy, este año un tanto atípico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si ponemos todos de nuestra parte para que el año que viene ya estemos normalizados completamente. Así es, muchas gracias. Laura, hablamos de esa gripe española, mal llamada gripe española del año 1918 y cómo también, bueno, pues interrumpiría las Navidades correspondientes. Pues sí, porque aunque durante la epidemia de gripe de 1918 la población tomó conciencia de la necesidad de protegerse de la enfermedad, diversas fueron las soluciones absolutamente surrealistas que aparecieron para combatir a esa brutal pandemia. Me espero cualquier cosa. Ante el escándalo de
bajas numerosas, los doctores llegaron a recomendar todo tipo de excentricidades y así aparecían también en anuncios de publicidad en la prensa para evitar el contagio. Decían que bebieran whisky, que comieran cebolla, hasta que fumaran cigarrillos de una determinada marca. Y bueno, pues la ciudadanía, como es lógico, seguía estos pasos, estas recomendaciones de los supuestamente expertos de 1918, aunque la práctica, pues en realidad lo que llevaba era que el virus siguiera expandiéndose y hoy en día podemos decir que eran bulos e informaciones falsas, milagros totalmente surrealistas y con unos efectos irrisorios. Qué Y es bien se que han llevado, qué bien se han llevado, Laura, las pandemias con las fake news, ¿eh? Ha sido, bueno, un sí, binomio ante perfecto. la imposibilidad de frenar al virus desde el punto de vista científico y de dar una explicación razonable, porque hasta décadas después no se descubrió que esa gripe, que nunca fue española, era una gripe de tipo A, H1N1, pues inventaban todo este tipo de cosas, o también confiaban en exceso en el ácido acetilsalicílico, en la aspirina, que para entonces era algo nuevo, cuando en realidad lo único que les podía hacer era bajar un poco la fiebre. ¿Más cosas o más peculiaridades que tuvieron aquellas navidades, Laura? Pues el periódico inglés The Times asoció a la enfermedad también a un bulo, pero es que consideraba toda la pandemia una fake news, consideraba que la gripe no existía, que era una pandemia mental y que estaba apareciendo esa idea, ese rumor de que había una enfermedad extendiéndose por el planeta, porque eso era fruto de la acumulación de 4 años de cansancio, de agotamiento de la población como consecuencia de la duración de la Primera Guerra Mundial. Algo también pues totalmente aberrante. ¿Qué paralelismos hay, verdad, Laura, a lo largo de la historia en cuestión de, bueno, pues negar ciertas cosas o alterarlas cuando no se tienen argumentos suficientes para explicarlo, ¿no? Pues sí, además ahora que vemos que Reino Unido ha sido el país pionero en empezar a vacunar del coronavirus, pues en esos momentos decían que quien dijera que tenía la gripe era alguien antipatriota. Y bueno, pues a día de hoy vemos cómo también el Brexit tiene sus efectos a nivel científico y a nivel de la salud de todos, porque ellos han podido empezar a vacunar porque no han tenido que esperar ese documento positivo de la agencia del documento por haberse salido de la Unión Europea. Bueno, Laura, pues así podemos decir que se ha aportado la historia con respecto a las distintas pandemias que nos hace explicarnos por qué en este caso nos encontramos ante situaciones que nos pueden parecer un tanto esperpénticas y esto parece que lo llevamos en el gen en los seres humanos. Y volviendo a España, en Madrid se estaba construyendo el metro y hubo vecinos que empezaron a cavilar acerca del origen de la gripe y decían, bueno, pues esto ha coincidido con los momentos en que se está perforando el suelo, quizás los gérmenes vengan del mundo subterráneo, y Gregorio Marañón, que era miembro de la Comisión Internacional de Expertos de la gripe del 18, pues advirtió de los peligros de pensar así y refutó esa idea, es decir, que la enfermedad no venía de nada relacionado con el trabajo del suburbano, y en medio de las oleadas de gripe se inauguró el Metro de Madrid en 1919 con el nombre de Compañía Metropolitana Alfonso XIII. Sin que los gérmenes se esparcieran por toda Europa, ni mucho menos. Laura, lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, pero la próxima semana hablaremos de otra de las fiestas, bueno, pues grandes de este periodo navideño, que es la Nochevieja. También sobre Nochevieja nos detendremos en curiosidades a lo largo de la historia en estas princesas en jeans que ya despedimos. Otra vez, Laura, María, con una felicitación de pasar una Navidad lo mejor posible, con la que nos está cayendo, pero lo mejor posible en este año 2020. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un honor, y para terminar, como mencionamos el día de Navidad de 1918 con todo este tema de la
fake news que surgió en torno a la gripe, decir que hubo algo positivo, porque el 25 de diciembre de 1918 aterrizó el primer avión de la Tequer en el hipódromo de Barcelona y así se iniciaba el correo aéreo, un paso para también conseguir pronto el inicio de la aviación comercial. Así que hubo algo positivo en esa Navidad terrible de la pandemia de 1918. Todavía nos queda una semana de año, a ver si en este caso también nos llega algo bueno. Laura, hasta la próxima semana. ¡Feliz Navidad!